Muy bien, queridos amigos, estamos dándole inicio a un nuevo bloque, segundo del programa. El programa. Colonavirus. Hoy, martes 14, estamos con la vista tan puesta en Asia que, bueno, nos complica también el idioma. Bien, bloque número 2, estamos aquí en Zoom, estamos para nuestras redes sociales y estamos allí en un vivo de Instagram que todos nos estuvieron mandando muchos saludos. Besito para todos. Segundo bloque del profesor Homero Lanzavecchia, que era hace una vez y comieron perdices. Ya te estuvimos contando en el video anterior que estuvo hablando. Profesor, es todo suyo de blog. Se picó ese vivo. Bien, habíamos dicho un poquito en la introducción, ayer se cumplieron 5 años del fallecimiento de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, y un poco la idea era, bueno, tratar de traer un poco algo de Galeano, ¿sí? Para recordar a Galeano un poco con lo que hizo, que son sus libros, sus escrituras. Es muy muy conocido por Las Venas Abiertas de América Latina, que es un libro, es un muy buen libro, que más allá de que es fuerte, pero más allá de que tiene mucha... a ver, es un libro escrito por un periodista y por un escritor, no tiene un rigor historiográfico y científico, pero sí recupera un montón de cuestiones históricas que son súper interesantes y que me parece que está muy muy bueno para pensar, porque nos pone un montón de cosas para pensar. ¿Sí, Pato? Cada vez que lo leo, es que lo agarro y digo, bueno, hoy tengo ganas, cuando tengas ganas de indignarte, agarrá ese libro. Hablábamos de eso con Pato en el pasado. Sí, te duele el pecho, acá. Dices, ay Dios, después se te pasa. ¿Cómo decís? Ay Dios, después se te pasa. 2 veces, Dios. Profesor. Sí, lo decís 2 veces y después se te pasa. No, a ver, igual yo... pero 2 veces. Claro. Siga. Seamos profesionales, Juanelos. Yo siempre igual, vieron cómo soy yo, a mí siempre me gusta como ver y pensar los lados B de los libros, y también está bueno tratar de leer a Galeano saliendo de este rol o esta imagen que se crea en Las Venas Abiertas de América Latina de víctima, ¿no? de víctima indefensa. Me gusta. Obviamente hay un, no vamos a hablar de un plan maquiavélico, pero hay una intención de sojuzgar a un continente, sobre todo por recursos naturales, por una cuestión de comercio, etcétera. Pero pensar que también hubo algo en el discurrido de la historia latinoamericana que también generó y habló este sojuzgamiento, ¿no? Pero bueno, volvamos, nosotros lo conocemos casi siempre por Las Venas Abiertas de América Latina, pero tiene muchos libros. Y la gran mayoría han sido escritos en el exilio, ¿sí? En el 84, por ejemplo, que en el periodo en el cual él está exiliado, escribe Memoria del Fuego, que es una trilogía muy buena, que es una mezcla entre poesía, historia y cuento. Y además, pensar que Galeano también pensar que todos los intelectuales latinoamericanos se codiaban y se hablaban, intercambiaban entre ellos. Galeano es un tipo que tiene una relación muy estrecha con Mario Benedetti, ¿sí? Escritor, en las redes, o sea, en el Instagram y en el coso se habían dado amistad. Si vivieran hoy... Claro, si vivieran hoy, harían vivos juntos, por ejemplo. Yo soy Caroso, él es Narizota. ¿Qué estaría haciendo Galeano y Erika Benedetti? O sea, ese sería como el resumen del Zoom de hoy. Sigamos. Estaríamos muy muy lejos, por lo menos yo, de ser de ser parecido o a Benedetti o a Galeano. Claro. Yo de Narizota no estoy tan lejos. O sea, cada uno que mida con la vara. Claro, me gusta a que le quepa el taco que se lo ponga. Mira lo que es esto. Ustedes no le están viendo los pies a mi hermana. Porque ahí dirían, Caroso de acá a la aquí acá. Continúe, profesor. Bien. Pero no es que los tenga peludos, Después ya en las redes vamos a subir una foto. Vamos a subir una foto. Bien, pero un poco lo que buscábamos con el programa de hoy era linkear a este Eduardo Galeano con el contexto histórico de las dictaduras latinoamericanas de la década del 70, ¿sí? Entonces hemos dicho que cuando lo charlábamos dijimos, bueno, las dictaduras militares estaban todas conectadas en América Latina. ¿Por qué decimos esto? Porque en un
periodo de 4 o 5 años en América Latina, en la mayoría de los países de América Latina, hubo dictaduras militares. ¿Sí? Argentina, Brasil, Uruguay. Entonces había una especie de plan detrás, que es el famoso Plan Cóndor que todos conocemos, que era una intención, lo hablamos también, que era una especie de intención de los Estados Unidos de controlar todos los posibles focos de radicalización política que había en América Latina. Sí, Pato. Hay un libro de Estela Caloy, corríjanme cualquier cosa, Creo que sí, que es muy cristalizador respecto a la intervención de los países del norte, Estados Unidos, respecto a la dictadura militar. Menciona mucho a la CIA, menciona mucho obviamente a todos los militares de acá, de Argentina. Toca un poco de los otros países de América Latina, pero más que nada en Argentina. Si no recuerdo mal, Plan Cóndor, la Federación Cóndor, era acá. Sí, es que, a ver, totalmente. Y no solo lo tenemos que restringir a la década del 70, digo. Por ejemplo, yo les había nombrado el golpe que se le hace a Arturo Illia, en el cual Arturo Illia, durante su año de gobierno, lo que hace es cancelar contratos con farmacéuticas y con empresas petroleras, sobre todo estadounidenses, y recibe una visita del embajador de Estados Unidos y a los 2 días renuncia. Entonces, las presiones, digo, van cambiando y por eso también nosotros dijimos, bueno, hay que pensar en cómo las estrategias cambian, ¿no? Pero volviendo un poco a lo de Galeano, la idea es, bueno, a ver, como todo sector de la intelectualidad, ¿sí? Galeano no estuvo exento de la persecución política. En ese sentido, Galeano primero es exiliado de Uruguay, de donde era él, bajo una dictadura militar, se exilia en Argentina, y en Argentina es exiliado nuevamente, y ahí es donde se va a España, y se queda exiliado hasta su vuelta, si no recuerdo mal, en el 84, si no recuerdo mal. Y durante ese exilio escribe un artículo, entre varios artículos que es el que vamos a retomar hoy, que se llama, que está escrito en 1979, ¿sí? Lo escribe en España, y se llama El exilio, entre la nostalgia y la creación, ¿sí? Bien. Y un poco lo que, la razón por la cual me llevó a retomar esto, además de la sugerencia de la doctora. Por un lado la presión de la productora, dejar de hacer el programa, te cortó los víveres. Por el otro lado, ¿sí? Exactamente. Se ríe la puta. Estela Caloni, me dicen por la cucaracha. Gracias. Producción. Trabajo de producción. Una de las cuestiones, bueno, además de la recomendación de Erika, es, lo encontré y lo empecé a leer y dije, bueno, a ver de qué va. Y retoma un montón de cuestiones que podemos pensarlas hoy en día. Inclusive, después vamos a hacer ese link, ¿sí? Teniendo las precauciones necesarias. Pero un poco lo que busca Eduardo Galeano, a ver, lo que me interesó es, lo escribe desde el exilio. Es decir, lo escribe alejado no solo de un contexto geográfico, de dos. Porque lo escribe lejos de Uruguay, que es su tierra natal. Hay que estar lejos de Uruguay, Perdón. Es intolerable estar. Es intolerable estar lejos de Uruguay. Es hermoso. Tal cual. Perdón, lo pisé, profesor. ¿Lejos de Uruguay y lejos de qué? Lejos de Argentina, que había sido el otro país en el cual él se había desarrollado como intelectual y en el cual había encontrado cobijo después del exilio que sufre en Uruguay. Ahí va. Entonces, me parece bueno, eso te pasa por tener dos países, amar a dos países. Claro, ¿para qué tenés? Claro, ¿Por qué no tenés uno solo? No te complicás, te vas a España de un tener un amor en cada continente. Tenés doble nostalgia, no hay que amar. El graf abajo del Instagram es Euge Blanco, no hay que amar. El que no ama no sufre. No me pides ese consejo, pero te lo voy a dar. Claro, te lo voy a dar, no ames. Hay que amar. Pero bueno, me parece interesante porque lo escribe desde el exilio. Lo escribe desde el exilio y además piensa un poco esto, entre la nostalgia y la creación, dice en el artículo, cómo ese contexto de exilio y de alejamiento, él lo puede transformar también en un momento creativo. Resiliencia, señor. Bien, buen concepto ese. Pero además hay también muchos autores, muchos intelectuales que han planteado un poco, bueno, el intelectual, pensémoslo en poeta, historiador, escritor, periodista. No, pero el que tiene el mote de intelectual, más allá del que pueda pensar. No, a ver. Está bien. Pensemos en esto.
en cierto contexto histórico, por ejemplo, hoy nosotros podemos pensar que somos intelectuales si reflexionamos críticamente en la realidad. Pero ¿cuál es el tema? En el contexto histórico en el cual se desarrollaba Galiano, y previamente, sí, sobre todo, por ejemplo, nos vamos un poco más atrás, cuando las repúblicas empiezan a aparecer en América Latina, ¿sí? Siglo XIX. Así que el intelectual, como en su especie de currículum, tenía que viajar. Y el exilio era como una especie de marquita que el intelectual ponía. ¿Por qué? Porque el exilio te daba perspectiva. Por ejemplo, durante el siglo XIX, Valparaíso fue un centro importante de intelectuales exiliados. ¿Sí? Entonces, ¿Brasil? El exilio, no. Valparaíso, Chile. Chile, va. Dale, Eugenia. Geografía. Ahí lo sabíamos todos, Maru. Geografía a diciembre. Bueno, bien. Pero bueno, a ver, entonces, el exilio genera también en el intelectual esta idea de separación y de objetividad, una mirada más separada de la realidad y de la practicidad también, ¿sí? Que le da otra perspectiva. Entonces, Galiano también un poco lo que pone es eso. Es como irte de la casa de tus papás. Exactamente. Hoy tiro la paralela, el anacronismo con hiciste un posgrado en el exterior. Bueno, no estuviste exiliado, hiciste un posgrado. Claro, exactamente. A ver, por ejemplo, es algo que pasa mucho con la gente que se va a vivir una experiencia laboral o académica a otro país. Te dice, bueno, te da otra perspectiva, porque vos ves otra estructura. Bueno, en el caso de los intelectuales les da otra perspectiva para analizar lo que estaba pasando en su país de origen. Ahí va. Entonces, un poco lo que me gustaba de este artículo de Galiano era eso, que pensaba un poco en esto de la nostalgia y la creación, sobre todo pensándonos a nosotros hoy, que estamos en una especie de exilio obligado, semi-obligado. Perspectiva. Que nos da perspectiva en la vida, tal cual. Y que obviamente el contexto no es el mismo, no podemos hablar de una dictadura cívico-militar y linkear con el contexto actual, pero sí nos puede dar unas herramientas. Pero lo vamos a hacer igual. Porque nos place, tío. Porque podemos. ¿Por qué? Así. Porque es nuestro programa de radio y hacemos lo que queremos con él. Entonces, lo que me parece súper interesante un poco de Galiano es que él separa en párrafos todo su análisis y a lo último deja como una frase, como una motifrase. Ay, una motifrase de Galiano. Resufrase, es un resumen de lo que dice. Y por ejemplo, en el primero tira algo que me interesa mucho, que es la distancia crece cuando es inevitable. Para pensar estas cuestiones, ¿no? Para pensar esto de cuando yo no puedo surfear esa distancia, es decir, o sea, hay una distancia de 500 kilómetros, estoy lejos, bueno, pero me tomo un bondi y llego. Ajá. Cuando hay algo que no me permite, en el caso de Galiano, la dictadura, me volví loca. Es peor, entonces aumenta. Sé dónde estás, ¿sí? Sé dónde estás. Claro, se profundiza, digamos, se hace cala más hondo. Exactamente. Los maridos que he tenido en el exterior, sé de lo que habla Galiano, sé de lo que habla Galiano. Estuve ahí. ¿Cómo pasamos de ser intelectuales a tus relaciones amorosas? Quise decirlo, es importante. Es mi programa también. Es tu programa también. Profesor, última reflexión y seguimos en el bloque que viene. Bien. Después, otra de las cuestiones, un poco de esto que es, bueno, Galiano dice, a mí esto lo que me da, dice, él lo nombra dramático privilegio. Dice, ¿por qué dice dramático privilegio? Porque Galiano tiene la capacidad de, más allá de que es un drama, tiene la capacidad de aislarse, de estar en otro lado con otro tipo de estatus y de utilizar ese exilio de una forma creativa. En este caso, repensar el contexto histórico de Uruguay y Argentina Solo desde Galiano. España. Perfecto. Solo Galiano, en realidad, solo los intelectuales. Bueno. Sí, o sea, los intelectuales en general, porque de hecho, Galiano dice, bueno, los intelectuales son los que podemos, como especie como de grupo social, hacer eso, ¿sí? Bien. Muy bien, queridos amigos, nos quedamos un bloque más, no te vayas porque en el video que viene, esto que estábamos pasando por nuestras redes sociales, @laverdad.noexiste para Instagram, que hay muchos amigos nos están viendo y nos están saludando por ahí. Sí, las quiero a todos, la invita. Y vamos a estar subiendo estos podcasts, los videos, pedazos, a nuestro canal de YouTube, La Verdad No Existe. Muy bueno que... La traducción. Podcast, los videos en pedazos. ¿Qué quiere decir podcast? Un video en pedazos. Pod es pedazo y cast video.
Te das cuenta que es un intelectual, te das cuenta lo que es. Y estoy exiliado en Tolosa, mi ciela. No estoy en España ni en ningún No lado. fui a Barcelona. Nos vamos a una pequeña tanda, vamos a poner un poquito de música y enseguida seguimos. ¿Me cortas el Instagram? Sí, espera que voy a dar saludos. Adiós.